Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que en este momento se encuentren viendo este video. Saludos y bendiciones a todos, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Eh, Quiero comenzar diciendo que dudé mucho en si hacer este video o no. Creo que el tema que yo quiero compartir con ustedes en estos minutos es un tema de mucha controversia dentro de la comunidad cristiana. Y estoy seguro que después de dar mi opinión y de decir lo que yo quiero decir en este video, a muchos no les va a gustar y no van a estar de acuerdo. Sin embargo, quiero expresar que creo que nosotros hemos sido llamados a predicar la verdad, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos los confronte la verdad de las escrituras. Creo que hemos sido llamados a predicar la verdad porque la verdad es la que hace libre a las personas. En esta ocasión yo quiero hablar acerca de el diezmo. Creo que el diezmo es uno de los temas por los que más nos atacan a la comunidad evangélica, y esto es porque ni siquiera entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Creo también honestamente que la Biblia es muy clara acerca de lo que habla con respecto al diezmo, y quiero empezar diciendo la verdad. No creo yo en la vigencia del diezmo. Creo que una iglesia, un pastor, ahorita no tiene la autoridad de imponer un diezmo a nadie en su congregación. Creo que el diezmo pertenece a la ley mosaica, y a pesar de que hay muchos líderes que toman algunos versículos de la escritura para contradecir esto, creo que no están bien fundamentados, y creo que la Biblia es clara al respecto. Cuando a veces me ha tocado escuchar que utilizan el ejemplo de Abraham para imponer el diezmo, y dicen que Abraham diezmó antes de la ley, y esto es verdad. Sin embargo, tenemos que analizar el contexto que se encuentra en el libro de Génesis. Cuando Abraham va regresando de una feroz batalla contra muchos reyes, se topa con algunas personas, y una de esas personas es el rey Melquisedec. La Biblia dice que Melquisedec no solamente era un rey, sino que lo menciona literalmente como un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, era una persona que representaba la obra de Dios aquí en la tierra. Abraham, con agradecimiento, con amor, con fe hacia Dios, él decide darle un diezmo del botín que había ganado en esas batallas. Pero honestamente no encontramos en ninguna parte de este pasaje que Dios le haya pedido hacer eso, que haya sido una orden de Dios, que Dios haya impuesto ese diezmo. No, simple y sencillamente Abraham quiso de todo corazón donar ese diezmo a Melquisedec, que representaba la obra de Dios, porque a fin de cuentas Abraham se encontraba agradecido con Dios por haberlo librado, ¿verdad?, de esas batallas. Entonces, claramente encontramos que Dios nunca le ordenó a Abraham hacer esto. Fue una ofrenda, fue un diezmo que él dio libre y voluntariamente. Después de esto, nosotros podemos entrar a la ley mosaica, donde Dios, recordemos que a Jacob le cambia el nombre, le pone el nombre de Israel en Peniel, y a partir de ahí comienza un linaje del pueblo de Dios, el linaje de las 12 tribus de Israel. Y en Números capítulo 18 nosotros encontramos todas las funciones que tenían los levitas, la tribu de Leví, que eran funciones completamente sacerdotales. Los levitas estaban dedicados, y era una orden de Dios que se dedicaran completamente al templo, y para que ellos pudieran subsistir, ya que no tenían tierras ni tenían formas económicas para tener ingresos. Entonces Dios impone como un sistema tributario que las otras tribus iban a pagar un diezmo a los levitas. Y aquí es donde nosotros encontramos el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo que pertenece a la ley mosaica. Era un diezmo, era el 10%, pero ni siquiera era en dinero, era en cosecha y era en animales. Las cosechas, de hecho, había también una condición por si el dueño de la cosecha quería conservarlo, que esta condición consistía en que podía quedarse con su cosecha, pero ahí sí podía poner con dinero el valor de la cosecha, y aparte tenía que agregar un 20% de lo que estaba pagando para poder conservar esa cosecha, esos frutos de la tierra. Perdón. Ahora, esto no podía hacerse con los animales los tenían que diezmar sí o sí. Ahora,
hasta aquí, hermanos, muchos dicen, ahí está, las iglesias son los templos y los pastores son los levitas de ahorita, pero esto no tiene ningún sustento teológico, no tiene ningún sustento bíblico, no podemos hacer esa comparación porque no hay nada que lo sostenga en la palabra de Dios. Esto fue, hermanos, eh, algo que perteneció exclusivamente a la ley y vamos a ver que era un sistema tributario. Ahora déjenme decirle algo. Mm, para las personas que creen el diezmo tal como se manejaba en el Antiguo Testamento, déjenme decirle que en Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7, no, del 6 al 17, perdón, nos habla de un segundo diezmo. El primero era para los levitas, pero existía un segundo diezmo donde ahí Deuteronomio nos explica que era para hacer una reunión muy grande donde todos se reunían, vaya, para compartir un gran festín y todos tenían que llevar ahí diezmos, ofrendas y primicias. Esta era una festividad que se realizaba en el santuario con el fin de motivar la fe y de motivar la devoción a Dios. Entonces aquí llevamos ya dos diezmos. Ya la ley mosaica ya le tocó a los judíos, ya le tocó a los que la vivieron, a los que tenían esos mandatos y le tocó el 20% de sus ingresos. Entonces, verdaderamente, los que creen en el diezmo están diezmando como se diezmaba en el Antiguo Testamento, porque aquí van ya dos diezmos, el diezmo de los levitas y el diezmo para los festivales, que es como se conoce teológicamente. Ahora, hermano, déjame decirte otra cosa, existe un tercer diezmo, Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Era un tercer diezmo que se tenía que dar cada 3 años. Si nosotros este diezmo lo dividimos anualmente en 3 partes, significa que cada año era como si dieras el 3.33% de diezmo. Entonces en un año tú ya habías dado más del 20%, ibas a dar casi el 24% de tus ingresos. Este tercer diezmo se utilizaba para ayudar al extranjero, a las viudas y a los huérfanos. Es lo que se conoce en la teología como el diezmo de los pobres. Entonces ya llevamos tres, el diezmo de los levitas, el diezmo de los festivales y el diezmo de los pobres. Todos tenían sus funciones específicas. Ahora, algo muy importante es mencionar que los levitas también se encargaban de la parte gubernamental de Israel. Ellos también se encargaban del gobierno. Entonces, hermanos, si nosotros queremos comparar los diezmos con la forma en la que con la forma en la que se manejaban en Israel, vamos a llegar a la conclusión de que los diezmos eran impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente los diezmos que menciona el Antiguo Testamento, usted nada más piénselo, la gente diezmaba para sustentar la actividad religiosa, para sustentar actividades gubernamentales, para sustentar fiestas nacionales, para programar incluso programas, para hacer programas de bienestar social donde ayudaban a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que realmente era el diezmo? Eran impuestos, hermano. Eran impuestos, era un sistema tributario que Dios colocó en su pueblo para que se moviera la economía a favor de todos. Ahora, el 10% estaba muy lejos de lo que a un judío le costaba existir realmente en las leyes de Israel. Ahora, hermanos, aparte de las ofrendas voluntarias, estas personas daban, aparte de los diezmos, perdón, daban ofrendas y daban primicias también. Entonces, hermanos, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta de que las iglesias tienen miedo de predicar la verdad, porque tienen miedo que la gente deje de diezmar al momento de que se le predica que no existe esta imposición ahorita en la actualidad. Y eso me trae a mí una preocupación, porque yo pienso, bueno, entonces, ¿en quién estamos confiando? Basándome aún en el Antiguo Testamento, yo puedo ver a través de muchos pasajes cómo es que los israelitas no se limitaban en ofrendar, en diezmar, en dar sus primicias. Ellos creyeron que Dios necesitaba un tabernáculo, ellos creyeron en lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés y derrochaban su dinero para hacer las cosas que Dios ordenaba. Esto pasa, hermano, cuando tú eres fiel a un ministerio, cuando tú eres fiel a la palabra, cuando tú predicas con precisión, con honestidad y de verdaderamente te interesa el crecimiento de las personas, el corazón de las personas se va a abrir. Ahora, ¿por qué yo no puedo dar muchos versículos
acerca del diezmo en el Nuevo Testamento? Porque no los existen, hermanos, porque no existen. Jesús habló del diezmo y Jesús diezmó, pero Jesús tenía que cumplir la ley de Moisés antes de ir a la cruz, porque la cumplió por nosotros justamente. Para nosotros era imposible cumplir la ley mosaica, pero Jesús vino y lo hizo por nosotros. Entonces Jesús abolió la ley y ahí comienza la dispensación de la gracia. Y es la última vez que vemos el diezmo. No vemos a Pablo, no vemos a Pedro, no vemos a ninguno de los apóstoles, no vemos a ninguno de los pastores que se van formando dentro de las iglesias del nuevo pacto pedir diezmo. Pablo nunca le habla a Timoteo de pedirle diezmo a las personas. Ahora, no me malentiendas, yo creo que Dios trabaja en las finanzas. Yo creo que los ministerios y las iglesias necesitan el área económica para poder subsistir, pero para eso está la ofrenda. Una ofrenda que ya no se limita al 10%, una ofrenda que es libre y voluntaria, una ofrenda que nace de un corazón agradecido por un ministerio en el que las personas creen. Cuando la gente cree, hermano, en lo que Dios está haciendo en tu ministerio, cuando la gente sabe que tú eres fiel a la palabra, cuando la gente sabe que tú estás haciendo las cosas para agradar a Dios y porque amas a las personas, en ese momento la gente se va a hacer generosa, va a creer en ti y va a apoyar tu ministerio. Si tú crees que por predicar que el diezmo no está vigente, la iglesia va a caer y la gente va a dejar de diezmar, eso puede pasar, pero porque tú crees más en un diezmo impuesto que en Dios mismo. Tú estás creyendo más en la gente que en lo que Dios habla en su palabra. ¿No recuerdas acaso esa ofrenda que los filipenses le dieron a Pablo porque lo amaban? Pablo no les impuso nada. Los filipenses quisieron mandar a Epafrodito con esa ofrenda para ayudar a Pablo que estaba en la cárcel. Y aún así Pablo dijo que podía pasar escasez o que podía pasar abundancia. Aún así Pablo entendía, hermanos, que, que las finanzas, a pesar de ser necesarias, hay algo más importante que eso, que es el estado del corazón, que es lo que Dios ve. Dios ve el estado del corazón, hermanos. Cuando tú impones un diezmo a los feligreses, a tu congregación, tú no estás permitiendo que Dios trabaje en el corazón de las personas, porque la gente tiene que ofrendar de manera libre y voluntaria, ser un dador alegre, como dice la palabra. Tiene que verdaderamente salir de su corazón, que se tiene que predicar el área financiera también en las iglesias, pero no se puede imponer un diezmo, no le puedes cobrar un diezmo a las personas, eso está mal, es una mala doctrina, hermano. Tú tienes que entender que la buena doctrina es la que alimenta a las personas. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la dispensación de la gracia no nos habla de diezmos, nos habla de ofrendas nacidas del corazón de un grupo de personas que creen en lo que su pastor está haciendo, que creen que Dios está obrando en su pastor a través de la verdadera, fiel y precisa predicación de la palabra de Dios. Hermano, yo sé que esto no le va a gustar a muchos, pero quiero decir también un versículo. Si tú crees en el diezmo, entonces tú todavía crees en la ley. Y Gálatas 2, capítulo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que si tú crees que cumples con Dios cuando estás haciendo ritos del viejo pacto, entonces tú estás creyendo que el sacrificio de Cristo fue completamente inútil. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado cuando nosotros estudiamos este tema, profundizamos. Por supuesto que hay mucho más versículos. En el estudio que tuvimos, estuvimos hablando de las ofrendas que dieron Noé, Caín, Abel, de los diezmos, del voto que hizo Jacob. Lo hicimos de manera muy profunda, ¿verdad? Y llegamos a la misma conclusión, que hoy Dios nos pide sustentar los ministerios, hoy Dios nos pide ofrendar de manera libre y voluntaria. No habla de una cantidad, habla simplemente de lo que hay en el corazón de las personas. Recordemos, hermanos, que Dios nos cuida también de eso. A Dios le interesa llenar más nuestros corazones que nuestros bolsillos. Y tristemente un gran peligro del que la Biblia nos advierte es del amor al dinero. Permitamos como líderes, permitamos a los que predicamos la palabra de Dios, permitámosle a Dios trabajar en el corazón de la gente, trabajar en esa área financiera en el que no haya codicia, no haya avaricia
y sobre todo que no vaya a surgir ningún tipo de amor hacia el dinero. Pero eso solamente la ofrenda libre y voluntaria lo puede provocar. Hermano, no es correcto casi amenazar a la gente si no da diezmo, no es correcto poner como condición para un liderazgo, para un cargo que estén diezmando, no es correcto poner incluso como si fueran deudores, como si fueran personas morosas a las personas que no dan el diezmo y ponerles algún tipo de disciplina, algún tipo de castigo. No estoy de acuerdo con esas cosas porque la Biblia no lo avala. Sé que este video y que esta opinión a muchos no les va a gustar, sé que muchos van a fingir que no están de acuerdo, pero bueno, yo es algo que dejo a criterio de cada quien. Creo que la Biblia eso es lo que enseña. Yo estoy completamente abierto a ser corregido y a dialogar con cariño y con respeto acerca de estas doctrinas que provocan realmente mucha, mucha controversia dentro de los creyentes. Hermanos, Dios los bendiga, espero tomen en cuenta esto y si Dios quiere nos vemos en otro video.